Javier Alcalá había que la hija de Bau gasta mucha fantasía. Hola a todos, estamos aquí con el maestro David Pino y Gabriel Expósito, y en este vídeo vamos a ver que no hay que tener una gran técnica para acompañar al cante, ¿verdad, David? Que bueno, es una cosa que muchas veces se piensa, claro, nos fijamos en los grandes maestros y ahí pues muchas veces vemos que tienen una gran técnica, pero en realidad para acompañar, lo que hemos hablado también en alguna otra ocasión, No hace uso de ella, ¿no? eso es. Efectivamente, el acompañamiento al cante, de género que sea, pues se sostiene sobre una arquitectura armónica al mismo tiempo que en la mano derecha, bueno, pues con el efecto que sea necesario, pero normalmente partimos de una premisa que no necesariamente tiene que ser compleja, tanto Claro. en la mano izquierda como en la derecha. Sí, e incluso podría llegar a estorbar, ¿no? Que cuando se hace muchas maniobras con la guitarra, que... Efectivamente. También tenemos muy claro, muy presente, cuando el cante hace determinadas pausas y esas pausas, en la mayoría de los casos, debe corresponderse con lo que llamamos en el flamenco unas respuestas Sí, al cante, ¿no? Yo le llamo muchas veces mini falsetas, ¿no? sí, Porque son especies de recursos que tiene el guitarrista para eso, para dar respuesta. Digo mini falseta porque tampoco hay que minusvalorarla, quiere decir que tiene su importancia y hay que tener un repertorio de respuestas para poder colocarla en el momento que se estime, ¿no? claro, porque en realidad es un diálogo, ¿no? Entre guitarra y cante. ¿Y cuáles son las técnicas que realmente necesitamos para poder hacer un acompañamiento básico? Lo que es el acompañamiento en sí mismo, en cuanto a la mano derecha se refiere, pues la técnica de picado prácticamente no se usa. Prácticamente no se usa, sobre todo pulgar, golpes en la madera, percusión en la madera, algún arpegio también, a lo mejor en algún caso, alguna escala, pero vaya de manera muy secular, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a la mano izquierda, bueno, pues tener, como decía, los recursos apropiados de mecanismos para dar respuesta al cante, ¿no? Claro. Con esas mini falsetas que llamábamos. Podemos ver en la práctica, por ejemplo, cómo sería. Sí, bueno, pues vamos a usar aquí simplemente la mano derecha, como bien ha dicho David, índice. Y bueno, hay que conocer, está claro, depende del estilo que vaya a hacer, como mínimo el compás, ¿no? Sí. Sobre todo para saber dónde podemos cambiar el acorde, ¿no? Claro. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en soleá, estamos hablando de 12 tiempos, ¿no? 1, 2, 3, voy a intentar que siempre en el 3 haya un cambio de acorde. Ajá. Y en el 10 que haya un regeado, nada Sí. más, ¿vale? Y simplemente 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Como bien dice David, ese 2, el 12, ¿no? 9, 10, 1, 2. También lo podemos emplear. Sí, Y de mano de izquierda vamos armónicamente a lo mínimo, que sería con una misma forma, pues intentar movernos sobre simplemente dominante tónica, segundo grado, primer grado, sí. mi, fa, mi. Y cómo con la mínima expresión armónica podemos desarrollar cualquier estilo de soleá. Vamos a mostrar lo que sería un ejemplo académico, la mínima expresión de un acompañamiento de una letra por soleá, en este caso una soleá de Alcalá, para que veamos, podamos apreciar a partir de qué partiríamos. Obviamente sería un contexto muy básico que a la hora de hacerlo en un escenario, digamos que nos serviría, ¿no? Pero bueno, para tener esa idea. Perfecto. El pañuelo que tú llevas en el cuello, oh, tan florido. En el cuello tan florido, en el cuello, oh, tan florido.
hacia mío, bien sabéis en todo flamenco que nada algún tiempo hacia mío. Claro, hemos hecho mi, fa, la misma posición. Segundo grado, primer grado. Pero funciona. Funciona. A ver, para salir del paso. Sí, porque va a compás, Gabriel va a compás, Claro. y está dándole el apoyo de la tónica en este caso y del primer y segundo grado. Y de técnica índice, un rasgueo y ya está. Sí, intentando mantener el índice abajo. Hay una pequeña parada en el 3, pero si quieres te puedes hacer corchea. 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuándo viene el cambio de acorde? En principio, hombre, el 3, 1, 2, 3, da igual que me quede en la tónica como que me vaya al segundo grado. Claro. En cualquier momento. Sí que es verdad que la frase final de la cadencia de esa melodía a lo mejor tiene que acabar en el final, pero, por ejemplo, si hace el tercio, yo hay veces que doy el 10 aquí, 7, 8, 9, 10. Y hay veces que la da aquí, ¿no? Sí. Pero en principio no tiene importancia donde resuelva yo esa dominante. Sí que es verdad que al final tónica, ¿no? En esa Sí. frase. Podemos ver esta misma letra ya con, bueno, las mismas técnicas, rasgueo, igual algún pulgar, pero cómo sería en una situación un poco más real, Más real, pero ¿no? que siempre no deja de ser verdad que no hace falta una gran técnica para incluso hacerlo en una situación real, ¿no? Establecer un nivel 2, ¿no? Yo diría incluso un nivel como lo tocarías en un escenario, pero sin el empleo de Tanta técnica, ¿no? Sí, tus correspondientes acordes. Vale, utilizando cadencia andaluza y, Sí. y su paso al vertiente tonal, ¿vale? Sí, Vale, bueno, pues... El pañuelo que tú llevas en el cuello tan florido, en el cuello tan florido, en el cuello tan florido, bien sabéis en todo flamenco que nada algún tiempo ha sido mío, bien sabéis en todo flamenco que nada algún tiempo ha sido mío. claro, aquí ya aparece, bueno, el sol séptima, el do, la cadencia andaluza, pero en cuanto a técnica, ¿qué pasa ahí? Que para hacer lo que tú has hecho, ¿no? Ese tipo de detalles, no es tanto la técnica, ¿no? Claro, ya hay un poquito más de conocimiento armónico y estructural de una soleá, de un Sí. estilo en este caso, ¿no? Donde ya conocemos un poco ya la cadencia andaluza, Claro. que a veces puede ser la sol fa mi o como he dicho antes fa sol fa, funciona a veces como esa cadencia. Sí. Que como hemos visto en el primer ejemplo no hace falta. De hecho este tipo de sonoridades se están llevando últimamente. Se puede considerar hoy día un color así como moderno, ¿no? Sí, Pero conforme te estaba diciendo la estructura, claro, o sea, ya hay un cambio tonal sí. en ese tercio, donde también se puede hacer o no, como hemos visto antes, ¿no? Que funciona. Ya hemos visto también en la academia, en nuestros cursos, cómo hay tipos de soleares, como ha sido este caso, de 4 versos donde hay compás de espera y tal, pero también puede haber letras que vayan seguidas y que no haya, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer... No vi Alcalá al lado, había ay, que la hija de Bau, gasta mucha fantasía. Claro, lo decías porque en el ejemplo anterior de la soledad de Alcalá, Gabriela ha hecho una respuesta con la guitarra, ¿no? Cuando tú Efectivamente, terminaste el primer tercio, había como ese diálogo, ¿no? Entre cante y guitarra. Por la propia estructura del cante da pie a que haya, digamos, una parada en el Claro. cante, pero también podemos ver el caso que no. Claro, entonces el guitarrista, hay más que una cuestión técnica, tiene que saber que Efectivamente. en ese momento pues puede haber un huequecito para una mini falseta, ¿no? Como tú lo has Efectivamente. llamado. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Conoce el estilo y ha empleado el acorde correspondiente, pero puede
ocurrir incluso en la práctica. David y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado millones de veces y sabe lo que tiene que hacer, pero imagínate que nos acabamos de conocer ahora mismo y no sabe qué letra voy a hacer, pues seguramente emplearía lo que hemos hecho al principio de los acordes básicos, porque ahí nunca se va a ir. Claro. Sí. O sea, si tú quieres estar tranquilo, que no sabes muy bien por dónde van los tiros, ahí te puedes quedar y no pasa nada. No pasa nada. Por ejemplo, el guitarrista, yo le suelo explicar a mi alumno, un acorde, digamos, comodín es ese fa. Sí. Entonces, como el guitarrista tiene que estar súper atento al cante, ¿no?, en todo momento, pues claro, siempre ese fa en el 3 te permite ver por dónde va a discurrir ahora el cante y siempre ese acorde va a caer bien. Vale. Entonces yo, sin saber ese estilo, a ese 3 voy seguro, a ese fa. Vale. ¿Entiendes? Eso está bien saberlo, porque claro, yo sin saber lo que va a hacer ahora... No había alcalá en lao, había ay que la hija de Bau hacían gasta mucha fantasía. ¿Entiendes? Yo incluso sin arriesgar, yo me quedo viendo a dónde va. O sea, sí. Había incluso un momento que no hacías nada con la guitarra, que simplemente estabas llevando el compás. Muchas veces menos es más también, ¿no? En estos casos que... Bueno, ya juegan muchos parámetros, ¿no? La sensibilidad, o sea, que las frases vayan acorde a la respuesta del cante, procurar no taparlo, en fin, hay muchos parámetros que hacen un acompañamiento más grande, ¿no? O sea, claro. Ese truco de ir al fa, al segundo grado en el 3, ¿también se podría hacer en la bulería, por ejemplo? Sí, siempre funciona. De manera accidental se hace. O sea, 1, 2, eso se queda ahí, ¿no? Sí. Y entonces te permite unos segundos, ¿no? Te da tiempo. Claro. Te permite unos segundos para ver dónde va a tirar, si sigue al 4 grado o no, o va a ser su correspondiente al 6, ¿no?, al relativo mayor. Porque la tendencia muchas veces también cuando se está empezando a acompañar es rellenar mucho, ¿no? Que creemos que tenemos que hacer todo el rato cosas y no es así, ¿verdad? A veces ocurre, a veces creemos que haciendo, desarrollando, poniendo en práctica mayor cantidad de mecanismos, de recursos, parece como que aquello va a tener mayor grandeza y a veces, como tú bien dices, es al contrario. Sí. Bueno, el simple hecho de ir marcando la tapa en el compás, porque claro, ¿qué ocurre? Que él ha ido marcando en la tapa y de algún modo es someter al cantador a ese arrope armónico, pero al mismo tiempo es como dar una señal de que estamos conectados, sí, ¿no? Aquí es decir, él me está dando señales de dónde está, yo le estoy dando señales al mismo tiempo, con mis manos, con mi pie, en dónde estoy, con el ritmo, y es una forma de que, aunque yo no le esté escuchando, estar conectado. De manera sutil, pero está ahí. Sí. Todo suma, o sea, está claro que una técnica depurada suma, pero es importante que el respeto y sea un acompañamiento humilde, digamos, ¿no? O sea, sin pretender... Asumir mayor protagonismo que corresponde. Sino utilizar ese protagonismo cuando realmente puedas hacerlo. O sea, hay opciones donde el guitarrista se puede lucir, incluso, ¿no? Vale toda la técnica del mundo. ¿Os parece si profundizamos eso en otro vídeo? Porque creo que es una temática muy interesante que, bueno, ya teniendo en cuenta que no necesitamos una gran técnica, lo hemos visto, incluso, claro, el ejemplo real que tú has dado, que no es la técnica que hace que el acompañamiento sea bonito y que apoye, ¿no?, al cante, ya lo hemos visto. Muy bien, pues perfecto, nos encontramos en el siguiente. Fantástico, muchas gracias. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejadnos un comentario, contadnos vuestra experiencia acompañando, que siempre estamos encantados de escuchar vuestras experiencias. Y obviamente, si queréis profundizar estos temas, en la Academia de Online Flamenco encontraréis cursos con estos maestros, con David Pino y Gabriel Expósito, entrando más en detalle. Y nada, esperamos veros en el próximo vídeo. Hasta luego.